Hola, ¿qué tal? Hoy le vamos a entrar a fondo a un tema que parece sacado de un cuento, pero que tiene una ciencia de verdad increíble detrás. La historia de los abetos. Sí, esos árboles majestuosos de las montañas, los que asociamos con la Navidad. Justo esos. Y la cosa es que tenemos en nuestras manos una investigación nuevecita, recién salida del horno, que usa genética de punta para contarnos, pues, el chisme completo de la familia de estos árboles, el género Abies. Es una investigación impresionante. Nuestra misión de hoy es desenredar esta historia familiar, o sea, de dónde salieron, cómo es que los encontramos desde México hasta Japón. Y para eso, la fuente es una locura. Sí, es que los científicos analizaron más de 1500 genes 1500. de casi todas las especies de abetos que se conocen en el mundo, que son como unas 47. Es como dices, hacerle una prueba de ADN a una familia entera, pero de millones y millones de años. Y para arrancar, un dato que me voló la cabeza, aunque el linaje de los abetos es súper antiguo, de la época de los dinosaurios, todas las especies que vemos hoy son bastante jóvenes. Relativamente, ¿sí? La gran explosión de diversidad, de donde salieron casi todos los abetos actuales, ocurrió en los últimos 17 millones de años. Exacto. Y eso es lo fascinante. Hay una brecha de tiempo enorme. El linaje existió por decenas de millones de años como en un estado, digamos, latente, y de pronto, ¡boom! Algo pasó. Algo pasó en el planeta que les dio luz verde para diversificarse y conquistar el hemisferio norte. Así que la historia de los abetos es en realidad un espejo de la historia geológica y climática de la Tierra. Ok, vamos a desempacar esto. Para contar bien la historia, el estudio tuvo que empezar por lo básico: dibujar un nuevo árbol genealógico o, como le dicen los científicos, un árbol filogenético. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Estaban tan mal los que ya existían? Estaban, para serte directa, llenos de controversias. El género Abies es un verdadero dolor de cabeza para los botánicos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues mira, por un lado, genéticamente muchas especies son súper parecidas, casi gemelas. Pero por otro lado, si las ves, pueden ser muy diferentes. Claro, el color de los conos, la forma de las hojas. Exacto. La textura de la corteza, todo cambia muchísimo. Y esto, pues, creaba mapas familiares totalmente contradictorios. Lo que hace este estudio es usar una cantidad tan masiva de datos genéticos que, por fin, se obtiene una imagen mucho más clara y confiable. O sea, se acabaron las suposiciones. Básicamente. Bien, entonces, con este nuevo mapa genético de alta definición, ¿cómo queda el retrato familiar? ¿Quién es primo de quién en este mundo de los abetos? El panorama se aclara muchísimo. El estudio confirma que la familia se divide en 4 grandes clados, o si quieres 4 grandes ramas principales, y aquí es donde empezamos a ver las sorpresas. A ver. La primera rama, el clado I, es casi por completo norteamericana. Aquí está, por ejemplo, Abies bracteata, de California, que es una de las especies que se separó más tempranito dentro de este grupo. Pero aquí viene lo bueno. Suéltalo. Hay un infiltrado. ¿Cómo que un infiltrado? Una especie japonesa, A. mariesi, genéticamente pertenece a esta rama norteamericana. A ver, espera. ¿Me estás diciendo que un abeto que vive en las montañas de Japón es primo hermano de los abetos de California, mientras que sus vecinos geográficos en Asia son parientes mucho más lejanos? Así como lo oyes. Eso rompe por completo la idea de que la geografía lo es todo, ¿no? Exactamente. Es la primera gran pista que nos dice que estos árboles viajaron, y vaya que viajaron mucho. Luego tenemos el clado 2, que es la sección Balsamea. Ajá. Estos son famosos porque su distribución es intercontinental. Los encuentras tanto en Eurasia como en América del Norte. El clado 3 es la rama europea y mediterránea. Y finalmente, el clado 4 es el más grande y el más joven de todos. Su centro de operaciones está en el este de Asia y los Himalayas. Ok, entonces tenemos este nuevo árbol familiar súper detallado, pero me cuesta creer que sea una historia tan ordenada. La naturaleza suele ser más caótica, ¿o no? Encontraron partes de la historia que simplemente no encajaban como secretos de familia. Totalmente. Y esa es una de las conclusiones más importantes del estudio. El árbol no es limpio. Ajá.
La historia evolutiva no es una serie de divorcios perfectos donde una especie se divide en dos y nunca más se vuelven a hablar. Los investigadores encontraron muchísima evidencia de lo que llaman conflictos filogenéticos. Que básicamente son esos secretos de familia que menciono. Justo, secretos de familia genéticos. ¿Y de qué tipo de secretos hablamos? Principalmente de dos. El primero es un proceso llamado clasificación incompleta de linajes. Suena técnico, pero la idea es bastante intuitiva. A ver, intenta explicármelo como si tuvieras 5 años. Claro, imagina una abuela con dos hijas. La abuela tenía, digamos, genes para ojos azules y ojos verdes. Ok. Cuando las hijas se independizan y forman sus propias familias, puede que, por puro azar, una hija herede más genes de ojos azules y la otra más de ojos verdes, pero también es posible que ambas hereden una mezcla. Claro, tiene sentido. Entonces, si después de miles de años miras solo a los nietos, te será difícil reconstruir quién viene de quién, porque el rasgo original de la abuela se repartió de forma un poco desordenada. Eso es la clasificación incompleta. El ADN ancestral se reparte de forma caótica y deja un rastro genético confuso. Entendido, como un rompecabezas donde algunas piezas encajan en varios lugares. ¿Y cuál es el segundo secreto? La hibridación. Ah, claro. O sea, especies que ya se habían separado se volvieron a encontrar y tuvieron descendencia. Se cruzaron. El estudio encontró evidencia clara de que hubo un antiguo intercambio de genes, por ejemplo, entre la rama Balsamea, el clado 2, y especies de otras ramas. Entonces, no es un árbol genealógico. Es más como el muro de Facebook de una familia, donde ves que un primo lejano se casó con alguien de otra rama y de repente sus historias y sus genes se empiezan a mezclar. Algo así. Es la analogía perfecta. Por eso era tan difícil entenderlo antes. No es un árbol con ramas que solo se separan. Es más bien una red, un entramado, donde las ramas a veces se vuelven a tocar. Ok. Entonces, si juntamos todas las piezas de este rompecabezas genético, la cronología se vuelve clave. Mencionaste al principio esa brecha de casi 50 millones de años. Sí. 7 millones de años. Pero la fiesta de la diversidad no empieza hasta hace 17 millones de años. ¿Qué pasó en el mundo para que estos árboles despertaran de ese largo letargo? El principal detonador fue un cambio climático global masivo, el enfriamiento sostenido del Neógeno tardío. Durante millones de años, el planeta se fue enfriando de forma gradual pero constante. Ok. Para muchas especies esto fue una catástrofe, pero para los abetos, que son árboles adaptados a climas fríos y de montaña, fue como si les abrieran las puertas del paraíso. Claro. De repente, vastos territorios en el hemisferio norte, que antes eran demasiado cálidos, se volvieron habitables para ellos. Fue su oportunidad de oro. Claro, se enfría el planeta y los abetos dicen, esta es la nuestra. Me imagino que su expansión no fue una línea recta. Fueron siguiendo las montañas, buscando la altura. Exactamente. Las montañas fueron sus autopistas. El análisis sugiere que el origen de la diversificación moderna estuvo en las altas latitudes del norte, ya sea en el oeste de Norteamérica o en Eurasia. Es difícil precisarlo. Ok, pero desde ahí se expandieron. Desde ahí usaron rutas muy claras. La más importante fue el puente terrestre de Bering, el que conectaba Asia y Norteamérica. Wow. Y no lo cruzaron una vez, sino múltiples veces y en ambas direcciones. Fue una auténtica autopista intercontinental para los abetos durante millones de años. Y una vez en un continente, ¿cómo se movían? Migraban hacia el sur, siguiendo las grandes cordilleras. Las montañas rocosas en Norteamérica, por ejemplo, fueron corredores naturales perfectos. Les permitían bajar de latitud, pero sin perder el frío de la altura. Justo. El caso del clado 2, la sección Balsamea, es el ejemplo del libro. Vemos una separación clarísima entre el linaje de Eurasia y el de Norteamérica, que ocurrió hace los 10 millones de años, casi seguro después de uno de esos cruces por Bering. Entiendo la ruta que siguieron, esa gran conquista del norte. Pero si vemos un mapa hoy, ¿dónde quedaron los imperios de abetos? Digo, ¿dónde están las capitales de su diversidad? El estudio habla de 3 puntos calientes. Sí, hay 3 regiones montañosas que son verdaderos epicentros, donde la diversidad de especies es altísima. El primero es el oeste de Norteamérica. Ok. El segundo son las montañas Hengduan en el suroeste de China.
Y el tercero es la parte central de Japón. ¿Y tienen algo en común estos tres lugares o cada uno es una historia diferente? Cada uno es una historia fascinante. El oeste de Norteamérica es como un museo y una cuna al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Es hogar de linajes muy antiguos, lo que sugiere que la región sirvió como refugio durante épocas climáticas difíciles. Pero a la vez, la actividad geológica constante, el levantamiento de montañas, creó nuevos hábitats aislados que impulsaron la formación de nuevas especies. Es una historia de persistencia y creación. Es increíble pensar que las mismas montañas que vemos hoy para esquiar o hacer senderismo actuaron como cuna y refugio para estos árboles durante millones de años. ¿Y qué pasó en China? ¿Fue una historia similar? En las montañas Henduan, la historia es de velocidad. Es una radiación adaptativa muy rápida y reciente. El levantamiento de estas montañas, que es geológicamente joven, creó una topografía increíblemente compleja. Valles profundos, picos altísimos. Exacto. Y esto aisló a las poblaciones de abetos de una forma muy efectiva. Y ese aislamiento geográfico fue el motor que aceleró la formación de muchísimas especies nuevas en un tiempo récord. O sea, en Norteamérica fue un proceso lento y constante, y en China fue una explosión de diversidad. Dos estrategias distintas para llegar a un resultado similar. ¿Y Japón? Con su especie infiltrada de Norteamérica, su historia debe ser particular. Japón es la gran encrucijada. Actuó como refugio, pero también como punto de llegada de múltiples migraciones. Las 5 especies de abetos que viven en Japón hoy tienen orígenes totalmente distintos. ¿En serio? Sí, llegaron en diferentes oleadas migratorias desde el continente asiático y, como ya vimos, una de ellas tiene su origen en una migración transpacífica desde Norteamérica. Japón es como una estación de trenes internacional para los abetos. Mencionaste el frío como el gran motor, pero a un nivel más específico, ¿qué necesitan los abetos para vivir? ¿Qué factores ambientales son los que realmente definen dónde pueden crecer y dónde no? El estudio lo analiza a fondo y, además de la altitud, hay un factor que destaca por encima de todos: la precipitación del trimestre más frío, o sea, la nieve del invierno. Exacto. Sobre todo en Norteamérica, la cantidad de nieve que se acumula en invierno es absolutamente vital. Y no es solo por el agua. No. No, la capa de nieve funciona como un aislante térmico. Protege a las raíces y a las plántulas del frío extremo y de las heladas. Y luego, en primavera, su derretimiento lento proporciona la humedad justa en el momento exacto en que el árbol la necesita para empezar a crecer. Claro, ahora entiendo. Es la razón por la que vemos esos paisajes de ensueño con los abetos cubiertos de nieve. No es solo una imagen bonita de postal, es literalmente su sistema de soporte vital para el resto del año. Precisamente. Es la clave de su supervivencia en esos ambientes tan extremos. Esto me lleva a una pregunta inevitable. Si toda su historia es una adaptación al clima y al terreno, ¿cómo se refleja eso en su cuerpo, en su apariencia? La forma de un abeto es el resultado directo de estas presiones. Totalmente. Y esta es una de las partes más elegantes del estudio, porque conecta la genética con la forma visible del árbol con su morfología. Ajá. Se correlacionaron rasgos físicos con las condiciones ambientales, y los patrones son clarísimos. Son adaptaciones talladas por millones de años de selección natural. Dame un ejemplo. El color de los conos. Se dieron cuenta de que los conos de color púrpura o azul oscuro son muchísimo más frecuentes en las especies que viven a gran altitud. Ok, ¿y eso por qué? La hipótesis es que esos pigmentos, las antocianinas, funcionan como un protector solar natural. Un momento, ¿el color de un cono puede funcionar como protector solar? Suena casi a ciencia ficción. Pues sí. Es un mecanismo bastante extendido en las plantas de alta montaña. La radiación ultravioleta en esas altitudes es brutal y puede dañar el ADN de las semillas en desarrollo. Esos pigmentos oscuros absorben la radiación UV y protegen el futuro del árbol. Fascinante. ¿Algún otro rasgo que sea una adaptación tan clara? Sí, 2 más que suelen ir juntos. Las ramas pubescentes, es decir, cubiertas de una fina vellosidad. ¿Con pelitos? Con pelitos, exacto. Y las yemas cubiertas de resina. Estos rasgos son mucho más comunes en los climas más fríos del planeta.
La vellosidad atrapa una fina capa de aire que aísla la rama, y la resina es como una chaqueta impermeable y aislante para las yemas. Que son la parte más delicada, ¿no? La más delicada y vital del árbol en invierno. Las protege de las heladas y de la desecación que provoca el viento helado. Entonces, las características que usamos los humanos para distinguir una especie de abeto de otra no son caprichos de la naturaleza, son herramientas de supervivencia. El color del cono, la resina en las yemas, son el kit de herramientas que les permitió conquistar los ambientes más hostiles del planeta. Justamente eso. Bueno, después de este clavado profundo, ¿con qué nos quedamos? El panorama general es que tenemos una historia familiar de los abetos increíblemente detallada que nos muestra a estos árboles no como seres estáticos, sino como viajeros y supervivientes dinámicos que respondieron a los grandes cambios del planeta. Así es. Y esto no es solo conocimiento por el placer de conocer. Tiene aplicaciones prácticas muy urgentes. Entender esta historia evolutiva es fundamental para la gestión forestal y sobre todo para la conservación. Claro. Por ejemplo, el estudio revela algo crucial sobre 4 especies de abetos en China que están en peligro crítico de extinción. ¿Qué revela? Que aunque viven muy cerca unas de otras geográficamente, su historia genética es completamente diferente. Pertenecen a linajes distintos. Llegaron ahí por rutas diferentes y en momentos diferentes. ¡Wow! Esto significa que no puedes aplicar una estrategia de conservación única para todas. Cada una necesita un plan a medida, que respete su historia y su linaje únicos. Tratar a todas por igual podría ser una sentencia de muerte para algunas de ellas. Es un recordatorio de que en conservación, la genética y la historia importan tanto o más que la ubicación actual. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire, una reflexión que me surgió de todo esto. A ver. La historia de los abetos, como vimos, está llena de hibridación, de cruces, de líneas borrosas entre especies. La propia naturaleza ha estado mezclando y recombinando su material genético durante millones de años. Y esto me hace preguntar, en un mundo tan enfocado en la conservación, ¿cómo definimos qué es una especie que merece ser salvada? Es una pregunta muy compleja. ¿Qué es más importante preservar? ¿La pureza teórica de un linaje que quizás nunca fue puro? ¿O la diversidad genética total, el desorden creativo, que estos procesos tan dinámicos han generado a lo largo del tiempo? Es una pregunta, creo, sin respuesta fácil.